Esta historia comienza en un día que parecía de lo más normal en la preparatoria. Ahí tenemos a Kiyouko Yashire, una chica responsable a la que, sin mucho drama, nombran presidenta de la clase. Ella, aunque un poco dudosa de si era la persona indicada, acepta el cargo mientras sus compañeros aplauden. Todo iba bien, hasta que, como en toda buena historia, llegó el elemento del caos. Tarde, para variar, y justo en el primer día, aparece un chico nuevo llamado Tsuyoshi Yano. Pero no llegó normal, no, señor. El tipo venía cubierto de parches y vendas, con un ojo tapado y una pinta que gritaba: me acabo de pelear con un gato montés y perdí. Obviamente, todos en el salón se quedaron de a seis, cuchicheando que su nombre, que significa fuerte, era la broma del año. Para rematar la situación, al pobre Yano lo sientan justo al lado de nuestra flamante presidenta, Kiyouko, quien no puede evitar pensar que pocas veces había visto a alguien tan opuesto a su propio nombre. Y así, empezó el misterio de Yano. Cada día que pasaba, el chico llegaba con una nueva herida, que si un collarín, que si más vendas, que si un brazo enyesado, parecía una colección de accidentes andante. Mientras tanto, a la pobre Kiyouko la preocupación ya se le estaba notando. Su amiga, con la sutileza de un camión, le pregunta si acaso le gusta, a lo que Kiyouko, toda nerviosa, lo niega rotundamente. Ella insiste en que solo está preocupada. ¿Qué le pasa? ¿Será acoso escolar? ¿Violencia familiar? La mente de Kiyouko ya estaba creando mil escenarios trágicos. Fue entonces cuando a su amiga se le ocurrió una idea brillante, o al menos eso pareció en el momento, seguirlo después de clases para descubrir, de una vez por todas, el origen de tanto golpe. Dicho y hecho, las dos chicas se lanzan a una misión de espionaje digna de película, siguiendo a Yano a una distancia prudente. Al principio todo era decepcionantemente normal, pero la calma no duró mucho. De la nada, Yano se tropieza sin que hubiera nada en el suelo, luego una rama de un árbol le pega en la cara, después mete el pie en un charco y, para cerrar con broche de oro, se estampa de frente contra un cartel publicitario. El misterio quedó resuelto. Yano no era víctima de un complot, el chico era un peligro para sí mismo. Su torpeza era de otro nivel, casi un superpoder para atraer desastres. Al ver esto, Kiyouko, lejos de reírse, se preocupó todavía más. Con esa suerte, no sería raro que un día tuviera un accidente de verdad. Más tarde, mientras caminaba sola, Kiyouko se encontró con una niñita que se había caído y raspado las rodillas. Haciendo gala de su instinto maternal y su botiquín de emergencia que siempre carga, por si acaso, se acercó a ayudarla. Con una ternura infinita, le curó las heridas y le puso un par de banditas, dejando a la pequeña mucho más tranquila y agradecida. Justo cuando se despedía de la niña, el destino, que tiene un sentido del humor muy particular, hizo que Yano apareciera de la nada frente a ella. Kiyouko se quedó helada, dándose cuenta de que lo habían seguido en dirección contraria y ahora los había encontrado a ellas. Entrando en pánico, pensó que la había descubierto, pero la realidad era aún más rara. Yano, con toda la calma del mundo, le explicó que sintió que alguien lo seguía, así que decidió dar la vuelta y seguir a sus seguidores, solo para descubrir que era ella. Kiyouko, queriendo que la tierra se la tragara, se deshizo en disculpas. Le confesó, muerta de la vergüenza, que lo había seguido porque estaba muy preocupada por sus heridas diarias. En su cabeza, ya se imaginaba a toda la escuela llamándola la acosadora. Pero Yano, en lugar de enojarse, sonrió y le dijo que era una persona muy buena y amable por preocuparse así. Le confirmó que, en efecto, solo era increíblemente torpe y le agradeció por su tiempo. Esa simple frase, eres muy buena, le dio vueltas en la cabeza a Kiyouko toda la noche. De repente, la preocupación se sentía diferente, y para confirmar el cambio de chip, en medio de la noche, tuvo una hemorragia nasal espontánea, la señal universal del anime para un corazón confundido y agitado. A partir de ese momento, la preocupación por Yano se transformó en algo más. Al día siguiente, en el pasillo, unos chicos que corrían casi chocan con ella, pero Yano reaccionó al instante, jalándola hacia él para protegerla. Él, con su típica resignación, le dijo que estaba acostumbrado a lastimarse, pero que no soportaría que alguien más saliera herido por su culpa. Kiyouko, por supuesto, se quedó sin palabras y con el corazón a 1000 por hora. La revelación final llegó mientras hablaba con su amiga. Al contarle que no dejaba de pensar en Yano a todas horas, su amiga simplemente le dijo lo que era obvio para todo el mundo menos para ella: amiga, a ti te gusta. Y fue como si se le prendiera un foco. Al día siguiente, cuando Yano llegó a la escuela sin ninguna herida nueva, Kiyouko pudo verlo bien por primera vez y se dio cuenta de lo guapo que era. En ese instante, lo aceptó, sí, le gustaba, y mucho. Pero justo cuando Kiyouko por fin aceptaba sus sentimientos, Yano dejó de ir a la escuela. Pasaron los días y la ausencia del chico la tenía con el alma en un hilo. Desesperada por no saber nada, fue a la oficina de los maestros con la esperanza de conseguir información. Y ahí, mientras esperaba, escuchó sin querer una llamada del profesor. Las palabras que alcanzó a oír la dejaron helada: Tsuyoshi, un camión, hospitalizado. Su peor miedo se había hecho realidad. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la escuela, con el corazón en la garganta y pensando en todo lo que aún le quedaba por decirle. La pobre Kiyouko corría como si no hubiera un mañana, con el corazón en la garganta y las palabras del profesor rebotando en su cabeza: camión, hospitalizado. Llegó al hospital sin aliento, se plantó frente a la recepcionista y, cuando intentó preguntar por Yano, las palabras simplemente no le salían. Estaba en pleno cortocircuito emocional. Y justo en ese momento, como si fuera una aparición, lo vio. Ahí estaba él, Tsuyoshi Yano, en una bata de hospital y con un nuevo set de parchis en la cabeza, pero de una pieza. Kiyouko parpadeó, segura de que el shock ya la estaba haciendo alucinar. Ya sentados en la sala de espera, ella le preguntó lo obvio: el camión lo había atropellado. Yano, con la tranquilidad que lo caracterizaba, le dijo que no. Resulta que sí, un camión estuvo a punto de convertirlo en calcomanía, pero en un despliegue de reflejos digno de un ninja, logró esquivarlo. El problema fue que el impulso de su maniobra evasiva lo mandó a estrellarse de cabeza contra una pared cercana. ¿Qué mamada?
Así que, técnicamente, el camión era inocente. Después de una revisión completa, los doctores confirmaron que no tenía nada grave, solo los golpes de siempre, y que al día siguiente volvería a clases como si nada. Kiyouko sintió que el alma le volvía al cuerpo. El alivio fue tan grande que no pudo evitar soltar una risita al notar que, en medio de todo el drama, Yano se las había arreglado para lastimarse el mismo dedo de la otra vez. Él, por su parte, estaba conmovido. No podía creer que ella se hubiera preocupado tanto como para salir corriendo de la escuela por él. Le agradeció con una sinceridad que la hizo sonrojarse. Para añadirle un toque cómico al asunto, Yano confesó que, si bien él se salvó, su celular no corrió con la misma suerte, el camión sí lo había atropellado. Lo único que lamentaba era no poder avisarle a nadie. Ante tal nivel de tragicomedia, Kiyouko no pudo más y se echó a reír. Después de ese susto, las cosas entre ellos cambiaron. Se volvieron más cercanos, y sus interacciones en la escuela eran más fluidas y naturales. Sin embargo, Kiyouko sentía que, aunque avanzaban, para Yano ella seguía siendo solo la chica de al lado. Hablando con su amiga, esta le dio un nuevo concepto en el que pensar. Yano parecía tener muros a su alrededor, y esa idea se le quedó grabada. Kiyouko empezó a notar que, aunque era amable con todos, él siempre mantenía una cierta distancia, como si evitara que la gente se acercara demasiado para no lastimarlos con su torpeza. Con una nueva determinación, se propuso una misión: derribar esos muros. Junto a su amiga y sus hermanos pequeños, en una sesión de lluvia de ideas muy seria, idearon la operación Destruye los muros de Yano. El primer plan era simple y delicioso: usar la comida como arma de amistad. Kiyouko horneó una cantidad industrial de galletas y las llevó a la escuela. La estrategia era comerlas frente a él para antojarlo y, cuando los demás se acercaran por el olor, ella aprovecharía el momento para ofrecerle una de forma casual. El plan, sin embargo, fue un fracaso espectacular. Las galletas estaban tan buenas que todo el salón se abalanzó sobre ellas y las devoraron en segundos, sin dejar ni las migajas. Yano ni siquiera tuvo oportunidad de acercarse. A pesar del desastre, un compañero le comentó lo ricas que estaban las galletas de la presidenta, y Yano la felicitó genuinamente. Un pequeño avance, pero la misión principal había fallado. Lejos de rendirse, lanzó el segundo plan: olvidar su libro de texto para tener la excusa perfecta y juntar sus escritorios. Una idea brillante, si no fuera porque la ejecutora era Kiyouko y la víctima era Yano. Al mover su mesa, le machucó la mano. Del susto, Yano se fue para atrás, tropezó con una mochila y provocó que un bolígrafo saliera volando y se clavara en la pared, a milímetros de su cabeza. Derrota total. Kiyouko se sintió fatal, convencida de que era una especie de imán de desastres para él y que eran cósmicamente incompatibles. Totalmente desmoralizada, se fue a llorar a un rincón oscuro en unas escaleras, pero Yano la encontró. Preocupado, le preguntó qué le pasaba. Ella, en un arranque de desesperación por disculparse, lo agarró de la camisa para que no se fuera, y le arrancó un botón. Era el colmo, pero, para su sorpresa, Yano se echó a reír. Toda la situación le pareció tan absurdamente graciosa que no pudo evitarlo. Sentados ya más tranquilos en las escaleras, él le mostró su mano mal vendada. En ese momento, a Kiyouko se le ocurrió la idea más directa de todas: se ofreció a ser su enfermera personal. Le dijo que, de ahora en adelante, si se lastimaba, ella se encargaría de curarlo, presumiendo de su botiquín y su velocidad para los primeros auxilios. Yano, sorprendido y divertido, aceptó. Mientras le vendaba la mano con cuidado, Kiyouko, llevada por el momento, soltó todo lo que sentía: que quería ser más cercana a él, que quería apoyarlo y ayudarlo a hacer todas esas cosas que quizás evitaba por su condición. Se dio cuenta tarde de que todo eso sonaba peligrosamente a una confesión de amor. Yano, conmovido, le dijo que ella era la primera persona que se preocupaba tanto por él. Y entonces, él también se abrió y le confesó su mayor anhelo: tener una vida de estudiante normal, poder ir a un arcade, comer en un restaurante o simplemente caminar sin rumbo después de clases con alguien. Con lágrimas en los ojos, Kiyouko le tomó la mano y le hizo una promesa: hagámoslo. Tengamos una vida de estudiantes común y corriente. Él aceptó con una sonrisa, y para romper la tensión, le dijo que, por cierto, las galletas habían estado muy buenas. Ante eso, Kiyouko le preguntó si acaso él se había alcanzado a probar alguna. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte y darle like.